¿cuántas veces hemos hablado, ¿no?, de este terrible crimen? Hemos inclusive entrevistado a Clemente Vera, que fue uno de los detenidos, condenado a cadena perpetua y que luego fue liberado por ausencia de pruebas. Y mencionamos mucho al papá de una de las víctimas, a John, seguramente lo voy a pronunciar mal, Jean-Michel Bouvier, que es el papá de Cassandra, de una de las víctimas francesas, que fue quien lo apoyó a Clemente Vera, fue quien dio su apoyo en todo sentido, ¿no? Porque hasta lo abrazó. Y, fue el pilar de Clemente. El pilar, y bueno, ahí lo estamos viendo justamente, ¿no? Ese abrazo. Cuando se fueron a encontrar y bueno, le dio todo su apoyo a quien estaba acusado de asesinar a su hija, ¿no? Pero él sabía que no había pruebas contundentes y que se está ocultando mucha información. Este papá volvió, va a estar con nosotros ahora en instantes, vamos a conversar con él, pero me gustaría un poco repasar el caso. Breve reseña, 29 de julio del año 2011, Cassandra y Julia, dos francesas, estudiantes francesas que habían venido acá a la República Argentina, que estaban en la provincia de Salta, que querían visitar o que visitaban la quebrada de San Lorenzo, desaparecen. Hasta que un tiempo después, 15 días después, son encontradas. Las habían violado y las habían asesinado. Cruelmente. Un disparo, exactamente. Las dos tenían un disparo y las habían asesinado. El primero que aparece para guiar a la policía en la quebrada de San Lorenzo era un vaqueano de la zona, llamado Clemente Vera, el hombre que vos mencionabas recién. Algún tiempo después, hay otro de los que ahora está detenido que se adjudica el crimen y dicen, sí, yo me adjudico el crimen. Pero a mí me ayudó Clemente Vera. Clemente que Vera, estuvo preso, ¿cuántos años? 11 años. 11 años preso injustamente. 11 años preso, es absuelto en el primer juicio. Después la Cámara de Apelaciones, en un fallo totalmente aberrante, lo condena prácticamente sin pruebas, o mejor dicho, sin pruebas. La Suprema Corte de Salta rechaza el recurso de apelación, va a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice algo muy importante. En primer lugar dice, el juicio que se hizo está mal. Dice, a este hombre hay que liberarlo, pero dice algo más. Hay que hacer un nuevo juicio para conocer la verdad. Estaba muy viciado todo, recordemos, porque, por ejemplo, los cuerpos decían llevaban 2 semanas en ese lugar y luego se descubrió que no habían estado a la intemperie. No habían estado a la intemperie. O sea, y hay un documental que salió hace muy poquito, un documental que muestra una información que hasta ahora no se había conversado, que es que habría sospechosos de 3 ADNs más. 3 ADNs que nunca fueron identificados. Y además una testigo, alguien que le escribió una carta al papá de Cassandra, que está acá con nosotros, que ahora vamos a conversar, diciéndole que había hijos del poder, ¿no?, involucrados, y que las chicas habían estado en una fiesta y que todo podría haber terminado muy mal luego de eso, ¿no? Que nos recuerda al caso de María Soledad, por supuesto. Totalmente. Vamos a hablar con el papá de Cassandra, que está aquí con su traductor también. Bienvenido, Jean-Michel Bouvier, no sé si pronuncié bien. Ustedes le van a traducir, vos sos el traductor, perfecto. Y está Jean-Charles Chattard, que es periodista, autor del libro Francesas, autopsia de doble asesinato. Y está Herb, entonces, el traductor. Bueno, ahora sí, hechas las presentaciones, le doy la bienvenida. John, agradezco mucho que estés acá. ¿Crees en la justicia argentina? Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en la justice argentine? Je me pose pas la question en ces termes. No me pregunto la pregunta con esos términos. No me hago la pregunta con esos términos. Je ne fais pas de procès d'intention. No hago ningún juicio de intención. Par définition, je suis un démocrate, respectueux de l'état de droit. Por definición, soy un demócrata respetuoso del Estado de Derecho. Et a priori, je n'ai pas d'a priori, quoi. Je n'ai pas de jugement. No tengo a priori o juicio sobre... Je suis un homme rationnel. Soy un hombre racional. J'essaye de maîtriser les émotions, il y en a. Trato de dominar mis emociones y hay muchas. Mais je juge sur les faits. Y tengo un juicio sobre los hechos. Et mon constat, y mi observación, depuis 2011, c'est qu'un certain nombre, je dirais, de preuves soi-disant apportées à la culpabilité de certaines personnes étaient fragiles. Y mi observación es que desde el 2011 hubo muchas pruebas que fueron muy frágiles o fragilizadas. Ça me mettait l'honneur
des 3 juges du procès initial de démontrer des actes de torture systématiques. Y fue el honor de los 3 juicios de demostrar que hubo actos de tortura sistemáticos. Mucha violencia. Et de montrer des manipulations Y demostrar manipulaciones policières de la policía. et au-delà, une instruction très orientée. Y una instrucción del expediente muy orientado. Siempre creyó en la inocencia de Clemente Vera. ¿Por qué? Est-ce que vous avez toujours pensé que M. Vera était innocent? Pourquoi? Moi, je ne me pose pas la question en ces termes. No me hago la pregunta en esos términos. Fondamentalement, il n'y a que la personne qui connaît ce qu'il fait. Solamente la persona sabe lo que hizo. Donc je ne me pose pas sur le terrain. Entonces no me muevo en ese terreno. Je me pose sur le terrain, je dirais, de la preuve. Pour condamner quelqu'un, il faut des preuves. Estoy sobre el terreno de las pruebas. Para condenar a alguien, Et aujourd'hui, les preuves, ce sont des éléments scientifiques. Y hoy las pruebas son elementos científicos. ¿Cree que se investigó como correspondía esta causa? Recién habló de irregularidades. ¿A cuáles se refiere? Est-ce que vous pensez que le procès s'est déroulé l'enquête s'est déroulée dans des bonnes conditions? Vous avez évoqué des irrégularités. À quoi vous faites référence par rapport à ça? Je parlais du parti pris du juge d'instruction. Hablaba de cierta orientación del juez. Et du délai de l'instruction. Y de los tiempos de la instrucción. Je détiens un document qui montre, sans doute rédigé par le juge d'instruction, qu'on peut dater du 31 août. Detengo un documento que demuestra que fue redactado por el juez, qui montre, et le document est destiné à des autorités politiques. Que muestra que es un documento que tiene un destino político. Et je vais donner les noms. Y voy a dar nombres. Ce document, je dirais, désigne toutes les personnes qui se retrouveront devant le tribunal. Este documento menciona todas las personas que se van a encontrar, qui se sont retrouvées, ¿no? que se encontraron en el tribunal. C'est une synthèse, donc bien évidemment, il n'y a pas tous les éléments qui sont dans un dossier. Es una síntesis, no están todos los elementos. Mais il y a 2 faits qui sont troublants dans ce dossier. Hay 2 hechos que son muy perturbadores en este dans tout dossier de nature policière, l'élément fondamental et qui est assigné, c'est le rôle du légiste, du médecin légiste, c'est d'essayer de dater la mort. Et en el documento, j'ai pas compris, monsieur Bouvier, dans le document... Dans tout document, je dirais, qui fait le point sur une enquête, le premier élément fondamental, c'est la datation de la mort. En cualquier expediente de justicia, el primer elemento es la fecha de la muerte, determinar la fecha de la muerte por el médico. Elle est plus ou moins facile en fonction de l'état du corps. Es más o menos fácil en función del estado del cuerpo. Mais les corps de Cassandre et Uriah étaient dans un bon état. Y los cuerpos de Cassandre y Uriah estaban en buen estado. Or, ce document qui cite l'autopsie qui a été faite par un docteur, une femme, à Salta. Y este documento que cita la autopsia que fue realizada por una médica en Salta situe la mort autour du 26 juillet. Ubica la muerte alrededor del 26 de julio. O sea que él sospecha que estuvieron cautivas.
Donc, est-ce que vous pensez qu'elles ont été détenues, en fait, qu'elles ont été captives? Je répondrai là-dessus, mais je veux finir sur l'autopsie. L'autopsie qui a été faite à Salta, la datation a été confirmée par l'autopsie qui a été faite en France. La definición de la fecha que fue realizado por la autopsia en Salta fue confirmada también esa fecha en Francia. En plus, en France, je dirais, l'autopsie a été faite selon deux techniques. En Francia se hizo usando dos técnicas. La technique classique, la clásica, avec le corps, et aussi une technique, je dirais, qui permet de scanner, de numériser tout le corps. Una técnica que permet de hacer un escáner del cuerpo. Qui permet même, en fonction, je dirais, de l'avancée des sciences, des techniques, aujourd'hui, de faire une nouvelle autopsie. Que permite, en función del avance de las tecnologías médicales y científicas, de poder volver a hacer una autopsia. Con esas nuevas tecnologías. C'est peut-être morbide ce que je vais vous dire, mais j'ai chez moi l'image trois-dimensionnelle de ma fille. Pero en mi casa tengo la imagen en 3D de mi hija muerta. Hein? Alors, on a une date du 26. Le juge d'instruction qui a rédigé, je dirais, ce rapport intermédiaire au 31 août, il ne cite pas cette date. Tenemos la fecha del 26 pour l'autopsie. Or, il connaissait la date donnée par le légiste argentin et il connaissait la date fournie par les experts français. El juez que estuvo a cargo del caso tenía la información de la fecha cuando fue de la fecha que salió de la autopsia y no la menciona esa fecha en el documento que él estuvo escribiendo. Puisque le 16 août, le corps de ma fille m'a été rendu pour les funérailles. El 16 de agosto me entregaron el cuerpo de mi hija para el funeral. L'autopsie en France était faite et les résultats étaient transmis, je dirais, au juge. La autopsia había sido realizada y en Francia también, y los resultados habían sido transmitidos al juez en Salta. Par contre, le juge, il donne une date de mort, il l'écrit, antérieure de 15 jours, hein, la fameuse date du 15 juillet, et il la justifie par l'analyse entomologique. Pero el juez dio una fecha anterior de 15 días antes de lo que había dado la autopsia. Semanas. Exacto. Esas 2 semanas de las que se hablaba. Que la fecha fue el 15 de julio. Or, l'analyse entomologique, ça ne peut pas se répéter. Usando un análisis entomológico. Avec les insectes. Usando los insectos. Sur les insectes qui sont sur le corps. Usando los insectos que están en el cuerpo y con esto pueden evaluar la Vous la faites une fois, on ne peut pas demander à un expert de la faire, je dirais, 15 jours après ou une semaine après. Un experto no la puede hacer una segunda vez, se hace una sola vez. Y elle a été faite. Par définition, on est sur du biologique, hein, donc ça se détruit très rapidement. Es biológico, se destruye. John, estuviste ahora en Salta, estás enfermo, viniste nuevamente a la Argentina porque querés llegar a la verdad. Vous êtes venu, donc vous êtes allé à Salta, et même vous êtes malade, mais vous êtes quand même venu pour essayer d'éclairer, d'obtenir la vérité sur ce qui s'est passé. Depuis 2011, j'ai un double objectif. Desde el 2011 tengo un doble objetivo. Connaître toute la vérité. Conocer toda la verdad. Mais même si elle est douloureuse. Aunque sea muy dolorosa. Et ça, c'est par rapport à mes valeurs. Je ne voulais surtout pas, je dirais, que des gens sur lesquels ne pesait aucune charge scientifique soient condamnés. Y el segundo objetivo era que él no quería, por sus valores, que ninguna persona contra la cual no haya prueba científica sea condenada por eso. Donc, pour moi, le procès de 2014 m'a donné satisfaction sur ce point. Para mí, el juicio de 2014 me dio satisfacción sobre ese segundo punto. Puisque
Sur l'un des condamnés, il n'y avait aucune preuve, pas d'ADN. Con uno de los condenados no había ninguna prueba, ni relevé par les experts argentins, ni par les experts français. Ni por los expertos argentinos ni franceses, no había ADN relevado. No. Sur Clemente Vera, Sí, Clemente Vera. il y avait, je dirais, une interprétation de l'ADN, je dirais, orientée. Con respecto a Clemente Vera había una interpretación orientada del ADN. La interpretación era orientada, ¿se entiende la palabra? Sí, Comme s'il fallait, je dirais, un coupable sur como que había idea... una coincidencia, pero que no pudieron probar en realidad. Exacto, había como una idea, querían, entiendo yo, llegar a alguna conclusión usando esta idea. ¿Qué le dijo el gobernador Sáenz en Salta? ¿Le dio algún tipo de garantía de que se iba a investigar nuevamente y quizás un nuevo juicio? Qu'est-ce que vous a dit le gouverneur de Salta, M. Sáenz? Il vous a offert des garanties sur la reprise d'un procès, sur un nouveau procès? Non. No. Non. Mais en même temps, je n'attendais pas de garantie. Tampoco lo esperaba. Ah. Moi, si je suis venu, c'est du fait de la décision de la Cour suprême de la nation argentine. Yo vine por la decisión de la Corte Suprema de Argentina. Pour parler cru, je dirais, quand on voit, je dirais, les motifs de la décision du 7 décembre, c'est un désaveu flagrant du pouvoir judiciaire de Salta. Para hablar crudo, cuando se ve la decisión que se tomó el 7 de diciembre pasado, es un cuestionamiento de la justicia de Salta, más fuerte que un cuestionamiento. Parce que les motivations de la décision sont des motivations gravissimes. Las motivaciones de la decisión son gravísimas. Non-respect de la Constitution fédérale. No hubo respeto de la Constitución Non-respect, je dirais, de la Constitution de la province. No respeto tampoco de la Constitución de la provincia. Et non-respect, je dirais, du Code de procédure pénale de la province. Y tampoco el respeto del Código Penal de la provincia. Pour moi, je dirais, c'est un désaveu cinglant. Es una... quiero traducirla porque es importante. C'est pas un camouflé. Es un... Sí, como que intentaron ocultar todo, es ¿no? Un encubrimiento. Un cachetazo hacia la... Entiendo. Hacia la justicia de Salta. Te acompañamos, John, en tu lucha y en tu dolor y en tu pedido de justicia. Y me pregunto, ¿qué crees que pasó? ¿Abonás a la teoría de los hijos del poder y ese dato que alguna vez alguien te acercó? Bien sûr, on vous accompagne dans la douleur et dans toute cette recherche de vérité. Est-ce que vous pensez que la théorie des enfants du pouvoir, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Moi, je vous l'ai dit, je suis rationnel. Je suis rationnel. Tant qu'on ne m'apporte pas des éléments, je dirais, sur cette piste, pour moi, c'est des rumeurs. Si no tengo elementos concretos, il n'y a pas d'éléments de preuve aujourd'hui. Por mí, como no hay pruebas, son solamente rumores hasta ahora. On peut se poser des questions en fonction du dossier. On voit qu'il a été orienté. No podemos hacer preguntas porque vemos que el expediente está muy orientado. Pourquoi un dossier est orienté? Quelles sont les motivations? ¿Cuáles son los motivos para orientar una decisión, una causa? Il peut y avoir une raison principale. Puede haber una razón principal. C'est qu'on était dans un contexte diplomatique entre la France et l'Argentine particulier. Estábamos en esa época en un contexto diplomático particular entre Francia y Argentina. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, je dirais, a appelé plusieurs fois sa collègue Cristina Kirchner. El presidente de aquella época, Nicolas Sarkozy, la llamó varias veces a la expresidenta Cristina Kirchner. Et quand j'ai dit face à Madame Kirchner, lorsqu'elle m'a reçu à la Casa Rosada, Madame Kirchner. Cuando la señora Kirchner me recibió en la Casa Rosada, yo le dije,
Vous avez pu mesurer le caractère de M. Sarkozy. Usted pudo medir el carácter del presidente Sarkozy. Je suis sûr qu'il vous a appelé plusieurs fois. Estoy seguro que la llamó varias veces. Elle m'a dit oui. Y me dijo sí, ella me dijo sí. Et je lui ai posé la question, vous-même, vous avez appelé plusieurs fois le gouverneur Urtubey. Usted también, señora, lo llamó varias veces al gobernador Urtubey. Et elle m'a dit oui. Sí. Hein? Et quand j'ai rencontré le gouverneur Urtubey, je lui ai dit, Monsieur Urtubey, vous avez, je dirais, Madame Kirchner vous a appelé plusieurs fois. Cuando me junté con el ex gobernador Urtubey, le dije, la presidenta Kirchner lo llamó varias veces. Pour avoir des éléments du dossier. Para tener elementos de información. Et il m'a dit oui. Le dijo Même que si sí. il n'a pas été, je dirais, il a fui un peu mon regard. No, trataba un poco de escapar la mirada, su mirada, como que no quería enfrentar la mirada del señor Bouvier. Et je lui ai dit, vous-même, vous avez appelé le chef de la police. Usted, señor Urtubey, llamó al jefe de policía. Et vous avez fait la même chose. Y usted también hizo la misma cosa. Y ahí no le Il a contestó. baissé les yeux. Bajó los ojos. Le quiero preguntar a John Charles, el periodista, ¿no?, que ha escrito este libro, ¿cuál es tu teoría de todo esto? Que lo has investigado tan a fondo también. La primera cosa es que yo vi imágenes con el señor Bouvier. Yo la acompañé durante una semana y yo me exprimé mi nombre y no soy parte civil. Investigué muchos años el caso. Para te responder directamente voy a hacer una cronología muy clara. Tenemos la prueba casi oficial que los cuerpos que se encuentran el 29 de julio en la quebrada de San Lorenzo no es la escena del crimen primaria. Es un simulacro de asesinato, el elemento material Las mataron en otro lugar. que hace una prueba muy irrefutable que el hecho sí es en otro lugar. Empezamos así. Después vemos apremios ilegales. Después vemos cosas plantadas para involucrar gente pobre del lugar. Comprueba claramente, digamos, al momento del juicio oral, vemos a la luz todo este tipo de elementos, los apremios ilegales, y particularmente muy pronto vamos a tener 14 policiales convocados a un juicio oral para responder de este tipo de hechos, que son, digamos, de una otra edad. Y particularmente en Argentina la gente entiende lo que estoy diciendo. Claro que Después, un mes y medio después que empiece la investigación, tenemos un hecho totalmente increíble. Yo creo que no existe eso en otro no hay precedente. hecho. El comisario Néstor Piccolo, el número 1 de la brigada de investigación, que maneja, digamos, la investigación no en dirección de la gente de los lugareños, pero con gente poderosa, se suicida con su arma de servicio, supuestamente sin polvo en su mano, y con una entrada aquí y una salida aquí, supuestamente. Me parece un poco extraño. Eso es un dato que la verdad no tenía eso. Tremendo, tremendo. Y vamos a tener un juicio que el señor Bouvier considera como un juicio que se hizo con transparencia, con honestidad. Y obviamente fuimos en una situación con un solo acusado. Y como el señor Bouvier le digo muchas veces al señor Urtubey y al presidente Kirchner, como un solo hombre puede matar y violar dos chicas al mismo tiempo es casi imposible. Bueno, exactamente. Y como arte de magia, cuando fuimos al momento de reempezar la investigación, obviamente con un solo acusado, como arte de magia, tenemos el Tribunal de Impugnación de Salta, que no puede dar una sentencia, que puede presentar un juicio para una apelación, digamos, va a condenar de manera arbitraria Clemente Vera para que él regrese a la cárcel, para que la teoría del papá, que un hombre no pueda matar solo dos personas y violar, digamos, es totalmente fácil. Claro. Y la cosa increíble, frente a esta violación de la Constitución de Salta, vemos la Corte Provincial, donde tenemos los magistrados los más competentes, supuestamente, que no revocan esta sentencia totalmente arbitraria. Y esperamos 7 años para tener un fallo con 6 o 7 páginas muy claro, que, como le comento, es un golpe en la cara de la ciudad judicial de Salta. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿quién puede armar eso?
Son gente de la calle, son gente, un peluquero, un chofer de autobús. Según mi trabajo de investigación, yo pienso, y mi análisis con elemento material, yo pienso que son gente que tiene una logística, porque él habla de la fecha de la muerte. Entonces, ¿qué pasó entre el 15 y el 26? Son gente también que coloca los cuerpos, entonces hay una logística, son gente que tiene plata, porque hay que mantener tiempo los cuerpos. Y para terminar, son gente que tiene conocimiento del derecho. Exacto. Les agradezco mucho a los tres, mucha fuerza, John. Merci beaucoup. Je voulais faire un complément. Quería agregar algo. Sí. Quand j'ai décrit, je dirais, les relations entre Sarkozy, Kirchner... Cuando describí la relación entre Sarkozy y Kirchner, j'ai toujours dit aux intéressés que mettre la pression sur l'enquête, c'était normal. Siempre dije que poner presión sobre la investigación era normal, algo normal. On était dans une affaire internationale. Era un caso internacional. Donc, c'est normal. Mais par contre, je dirais à un moment dans la chaîne, il y a eu, je dirais, un dérapage. Pero en un momento en la cadena, ahí hubo un problema, como que hay algo C'est-à-dire que, en tous les cas, c'est mon sentiment. Mi sentimiento. On a voulu, je dirais, absolument donner un résultat rapidement à la France. Se ve que quisieron dar un resultado rápido a Francia, a todo precio, a todo costo, dar un resultado rápido. Alors, qui est à la manœuvre, qui a décidé ça? ¿Quién manejó esto? On peut avoir des pistes, hay pistas, mais c'est très difficile. Es muy difícil. De la même façon, on sait qu'il y a eu des manipulations policières. Sabemos que hubo manipulaciones de la policía. On peut douter que de simples policiers aient pris l'initiative. Podemos dudar que solamente los policías hayan tomado esa iniciativa. Tal vez viene de otro nivel. Qui a commandité? ¿Quién comandó? ¿Quién es la cabeza de esto? Ça, c'est très difficile. Es muy difícil de definir. Rezamos por llegar a la verdad. Mucha fuerza. Avec vous pour mucha fuerza, de verdad, John. Aquí seguiremos el caso, por supuesto, de cerca y lo acompañamos en todo lo que pueda ser útil, ¿no? Me tengo que ir al corte. Te pido disculpas, algo mínimo. Que hay 3 ADN huérfanos en este asunto que jamás se investiga. 3 ADN que todavía no están identificados. No se investiga de manera deliberada. Exactamente. Vamos a seguir este caso. Una pausa, ya venimos.